Saludo con gusto a Janet Piteros Méndez, es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora. Janet, buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Janet, coméntenos, esta reforma, este denominado Plan B, ¿desmantela o no al INE? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Hay un daño muy fuerte a la estructura operativa, es decir, a quienes hacen el trabajo en campo para garantizar que el día de la jornada tengamos las y los ciudadanos pues en dónde ir a votar, por un lado, ¿no? Y por el otro, el tema de los módulos de atención ciudadana, es decir, donde las y los ciudadanos obtenemos nuestra credencial para votar con fotografía, que finalmente ese es la idea de la credencial es que sea para votar con fotografía. Sin embargo, dada la naturaleza, la seguridad de esta credencial, pues es utilizada como medio de identificación, ¿no? E incluso es el medio de identificación más aceptado en el país y que además es gratuito, ¿no? Entonces, esta afectación no únicamente es para el personal, ¿no? que nos vemos afectados con esta reforma, sino también en el servicio que nosotros brindamos a la ciudadanía, ¿no? Desde esos dos ámbitos, desde garantizar que haya casillas y garantizar que las personas tengan su credencial para votar con fotografía, porque reduce nuestro personal, que es el que opera estas actividades. Sí, este recorte, bueno, argumentando el ahorro o reducir, pues, la estructura y, bueno, los gastos. Entonces, mi pregunta es, ¿va a ser el mismo ejército, como decimos, pero sin menos capitanos? O sea, va a haber recortes y el argumento es que hay sueldos de oro, decía el presidente, o sueldos que ni él gana. Expliquemos a nuestro auditorio, por favor, Janet, pues el ABC, o sea, ¿cuáles son las principales consecuencias o afectaciones de esta reforma, de este Plan B? Bueno, en primera quisiera aclarar que no es la burocracia dorada, ¿no? Como se dice, de las juntas distritales, es decir, de quienes operan las actividades en campo. Te puedo asegurar que ninguno de los 5 miembros del servicio, que además no son solamente 5, son 6, que ninguno de esos 6 miembros del servicio profesional se integran a las 300 juntas distritales del país, gana más que el presidente. A ver, vamos a aclarar, Janet, el INE está representado a nivel nacional y está en las 32 entidades. ¿Cómo se conforma el INE aquí en Sonora? Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, por favor. Bueno, en el caso del Instituto Nacional Electoral tiene un órgano central y tiene órganos desconcentrados, es decir, en cada estado de la República hay una junta local ejecutiva y en cada distrito electoral uninominal, o sea, lo que nosotros conocemos como comúnmente distrito electoral, aquí en Sonora hay 7, tenemos una junta distrital por cada una, es decir, hay 300 juntas distritales en el país. Esas juntas distritales, las 7 aquí en Sonora, están integradas por 5 vocalías, ¿no? O sea, cada de las 7, 5 son vocalías. Cada una tiene 5 vocalías. Así es, tenemos 7 juntas distritales ejecutivas en Sonora, tenemos una en San Luis Río Colorado, una en Nogales, una en Guaymas, dos aquí en Hermosillo, una en Obregón y una en Navojoa. Y están compuestas, como dice porque además la Constitución lo prevé así, están compuestas o están conformados esos marcos territoriales o el espacio que ocupan, digamos, a partir de los censos poblacionales. Es que nosotros hacemos algo que se llama distritación y aparte que eso hace además las juntas distritales, ellos mismos hacen esta parte de propuestas para distritación y que además se revisan, ¿no? En campo cuánto ha crecido la población, dónde hay que poner más, digamos, qué distrito crece más, qué distrito disminuye. No necesariamente son siempre los mismos en todo el país. Ahora, por ejemplo, a Ciudad de México a Estado de México y a Ciudad de México se le reducen distritos electorales porque crece Querétaro, porque crece Puebla. Entonces, esa conformación no siempre es la misma, ¿no? En Sonora, nuestra población no se modificó sustancialmente y por lo tanto seguimos teniendo 7 distritos electorales que además corresponden a nuestros 7 diputadas o diputados de mayoría relativa que se eligen directamente, digamos, ¿no?
Entonces, esa demarcación o esa lógica bajo la que se trabaja viene ya desde la Constitución, ¿no? Sí. La Constitución dice cómo se deben distribuir y que debe haber 300. ¿Qué desaparecería o qué cargos desaparecerían o funciones? Porque entiendo que va a ser las mismas funciones, pero con menos personal, porque pues va a haber un recorte importante a nivel nacional. Pues el recorte es de más del 85 o casi el 85% de todas las de todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, es decir, de esos 5 vocales que te decía, que además hay un jefe de oficina de seguimiento y análisis, que es como la parte auxiliar del vocal del Registro Federal de Electores. Digamos, esas 6 personas del Servicio Profesional, solamente se quedaría una, que se llama en la reforma vocal operativo. O sea, va a quedar uno por distrito, ¿no? Así es, uno, y además toda la rama administrativa, es decir, toda la gente o los compañeros y compañeras que apoyan a los vocales en las actividades que se realizan, pues también desaparecerían, porque solamente se quedaría una figura, ¿no? que según la reforma, pues sería la persona responsable que operaría estas actividades. ¿Y qué funciones realizaría o qué responsabilidades tendría esa persona que estaría asumiendo las responsabilidades de 6 personas? ¿Entiendo? Las mismas que tenemos o que se tienen las otras 5 personas, o sea, la operación de los módulos, el seguimiento y operación de los módulos de atención ciudadana, la búsqueda de espacios para las casillas, registrar a observadores electorales, capacitar a observadores electorales, capacitar a los funcionarios de casilla, registrar a representantes de partido para la elección, llevar las sesiones o las reuniones que se realizan mensualmente con el Consejo Distrital, que además el Consejo Distrital sí opera de manera temporal, es decir, solamente se instala para procesos electorales, eso ya funciona así, ¿no? Ajá. El presidente dice que, los cambios o estas reestructuras es porque no trabajan mucho, porque no hay mucho que hacer, es lo que dice el presidente, solamente en procesos electorales, y por eso argumentan como este recorte o quitar estos cargos, pues que son en teoría los que ganan más. ¿Esto es falso? La narrativa desde el gobierno es lo que se está mencionando, ¿no? Que a mí me extraña porque es algo demasiado nuevo, ¿no? Anteriormente eso no se cuestionaba. Y no se cuestionaba porque en realidad se trabaja durante todo el año electoral. En primera, porque el proceso no es la jornada y no dura, 2 o 3 meses en lo que conseguimos a las personas para que estén en las casillas, ¿no? Sí. Dura desde los preparativos hasta hasta que se dan los resultados, ¿no? Eso nada más hablando del proceso electoral. Ajá. En el caso de las juntas locales, juntas distritales, tenemos trabajo permanente de educación cívica, es decir, tenemos proyectos que están en una política pública que se llama Estrategia Nacional de Cultura Cívica, donde nosotros tenemos actividades como la educación cívica. Ahora tenemos el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, tenemos la consulta infantil, tenemos actividades sobre las presentaciones del informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, y esas son solo de educación cívica, ¿no? Ajá. Organización electoral pues tiene otras actividades que tienen que ver con ahorita por ejemplo se está revisando las urnas, los paquetes electorales para ver en qué condiciones están para el siguiente proceso electoral. Sí, y así cada una de las funciones. Áreas, todo el tiempo tiene actividades. El Registro Federal de Electores pues ni se diga, porque permanentemente nuestros módulos están abiertos para la credencialización, para la distritación, para revisar, tenemos actualización constante de los mapas o de la cartografía. Que tenemos nosotros diariamente, o sea, siempre hay en campo gente que está revisando si ya creció en esos municipios y que está revisando pues toda la cartografía, nuevas manzanas, cómo se va a hacer la distribución. Si hay pocos electores en esa zona, se generarían casillas extraordinarias, si no hay accesibilidad, es decir, los preparativos llevan muchísimo tiempo, pero además hay otras actividades de manera ordinaria. Hoy día, justo por el tema de la reforma, estamos teniendo diariamente, diría yo, solicitudes de acceso a la información, donde muchas de las preguntas van en ese sentido. Queremos pensar que son preguntas de la ciudadanía que está interesada en saber cuáles son nuestras actividades ordinarias, y ahí nos preguntan qué
¿qué es lo que hace un vocal de capacitación de manera constante durante un año donde no hay elecciones, ¿no? Sí. Y entonces nosotros, y parte de nuestro trabajo es eso, dar respuesta a las solicitudes de transparencia. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en esas actividades, sí. O por ejemplo en el caso de los vocales o compañeros que se llaman vocales secretarios o secretarias, reciben quejas y denuncias por parte de... O sea, sí trabajan, pues, no se echan a la milonga, o sea, sí trabajan. Sí, definitivamente sí, y te digo que a mí lo que nos extraña un poco pues es esta narrativa de que no se trabaja cuando hay proceso electoral, cuando se han organizado 300 elecciones en la creación ya del Instituto Nacional Electoral, no contando a IFE, sino puro INE, y todas estas actividades pues son además permanentes. Janet, me queda poco tiempo, pero quisiera aprovechar más o menos el promedio de las personas de las que en teoría tienen este sueldo de oro, que aclarabas que no es así. ¿Cuál es el promedio? ¿Entre qué rango gana una persona? Si nos puede comentar, y que son los que pues saldrían prácticamente en esta reestructura que es denominada o parte del Plan B. Pues te podría decir, y todas las personas lo pueden consultar en la página del instituto porque nuestros sueldos son públicos. Sería, para empezar, a mí no me queda claro exactamente cuánto gana el presidente porque es una parte la que se declara, pero el resto pues son prestaciones adicionales, entonces no tendré la certeza de cuánto gana efectivamente, ¿no?, el presidente. Pero sí te podría decir que en el caso de nosotros, los vocales de las juntas distritales, bueno, ninguno de mis compañeros de las juntas distritales gana más. En el caso de las juntas locales, posiblemente, dependiendo cuál sería el rango que tenga el presidente, sería únicamente el delegado, es decir, nuestra máxima autoridad en la entidad, podría entrar en ese rango, es decir, los 32 delegados. De ahí en fuera, todo el resto del personal operativo, cartógrafos, gente de cualquiera de las áreas, no gana más que el presidente. Pero estamos hablando que de entre 20 y 60 mil, entre 10 y 60 mil, 80 mil, 100 mil. ¿Cuál es el rango promedio de estos trabajadores o de estas personas que me dices ya no estarían en los distritos? Arriba, pues el jefe las vocalías. De análisis, las vocalías, por ejemplo, ya lo revisé bien porque me preguntaron otra vez eso, pero en promedio son 40,000 pesos lo que gana un vocal. O sea, estamos hablando entre 40 y ¿qué tanto? 40, por ejemplo, y el que gana un poquito más sería el ejecutivo distrital, sería 40 y 62,000 que gana el ejecutivo distrital. Bueno, el caso de los distritos, si desaparecen, son los que ganan 40,000, o sea, pues no es como que ganen 200,000 pesos tampoco, pero bueno, ya para terminar, me quedan muchas dudas, a mí me gustaría continuar platicando, digo, esto va a ser tema. ¿Cuánto nos va a costar? O sea, el ahorro sí es sustancial, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las opciones? Esto ya lo definirá la Suprema Corte de Justicia, me imagino que van a venir una serie de amparos. Se habla de que los costos por liquidación a todo este personal le costarán una gran cantidad también por el tema de indemnizaciones. ¿Qué procede? ¿Qué sigue en esta parte por parte del INE en relación a esta reforma del Plan B? O el Plan B, perdón. Parte del Plan B, como ya se dijo, se aprobó ya en el mes de diciembre, ¿no? Es decir, de las 6 leyes, 2 ya se aprobaron y ya se publicaron en el mes de diciembre. Y esas 2 ya han sido impugnadas, es decir, ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad por parte del Instituto Nacional Electoral y controversias por parte de los partidos. Entonces esas 2 ya está en marcha nuestras acciones, ¿no? En contra de este plan. Y el resto, pues estamos esperando a que se aprueben, porque si bien ya fueron aprobadas por el Senado y ya se mandaron al Ejecutivo Federal, lo cierto es que al día de hoy, no he revisado la página del día hoy, pero hasta el día de ayer no se han publicado no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, una vez publicadas ya por el presidente, entonces ya interpondremos los recursos por parte de la institución y por parte de las y los trabajadores del instituto. Igualmente, la ciudadanía puede promover amparos si siente que sus derechos político-electorales se ven afectados a partir de esta reforma. ¿Esto tendrá que quedar finiquitado en qué fecha? ¿Antes de qué fecha? Sé que es junio, pero ¿tenemos la fecha? Antes del último día de junio, es decir, 90 días antes del inicio del proceso electoral, tendría que terminar, es decir, ya tendría que resolver la Corte, ¿no? Cuáles son las acciones procedentes y qué sucede, ¿no? Si hay si se detiene pues todo este cambio de leyes.
O sea, entiendo que la bola queda o quedaría en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Ok, Así es. bien, pues estaremos atentos ahí más o menos para que usted, ahorita le voy a dar lectura a una nota que me parece también importante platicar. Gracias, Janet, yo sé que tienes más entrevistas, así que muchísimas gracias por explicarnos y compartirnos pues parte de la postura del INE en relación también pues estas manifestaciones y todo esto en relación a pues este plan B que pues ya fue aprobado por el Senado. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Ahí está Día. igualmente. Buenos días a Janet, que es la titular, pues Janet Piteros, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sonora.